Quien sí estuvo presente es el investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, doctor en Historia y analista de esta casa, de este espacio de Uninoticias. Doctor Leopoldo Alafita, es un México distinto antes de 1968 y después de 1968. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto en saludarle. Mire usted, yo creo que 68 sí es uno de los movimientos sociales más importantes que ha tenido el país luego de la Revolución Mexicana. Es un movimiento que, pese a la represión, es un movimiento transformador. Me parece que el México de antes del 68 es aquel México dirigido por un solo partido, en donde todo el mundo decía sí señor, cómo no señor, lo que usted diga señor. Y creo que después del 68 tenemos una sociedad, aunque aparentemente con un movimiento estudiantil derrotado, que transforma y que le da voz a los que no tenían voz. Un movimiento que transforma de una sociedad del consenso autoritario a una sociedad más plural, aunque la historia no es progreso completamente, ¿no? Tenemos nuevas contradicciones y problemas, yo creo que más severos el día de hoy, pero en una sociedad distinta. El doctor, ¿recuerda usted qué estaba haciendo el 2 de octubre de 1968? El 2 de octubre de 1968, el gran impacto que yo tuve, venía bajando todavía en entrada yo a la universidad y vi la represión en la calle de Lucio. A mí me tocó como observador, siendo un muchacho, cómo reprimían, cómo rompían las cortinas de los comercios de la calle de la calle del doctor Lucio, para sacar a quienes eran dirigentes en ese momento. Y pues estaba también en esos días viajando hacia el norte del estado cuando escuché las noticias del movimiento, y escuchaba yo las noticias en un sentido de condena y de criminalización de lo que se estaba dando en ese momento como el movimiento estudiantil. Era un problema que se tenía que desactivar justamente 10 días después, eran las Olimpiadas en nuestro país, doctora Alafita. Esa fue la coyuntura que a mí me parece que desató la ira de la represión, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos factores que analizar. Me parece que el movimiento del 68 aún no está estudiado lo suficientemente. Yo creo que tenemos que tener todavía mucho tiempo de investigación, y me parece que son nuevas generaciones las que tienen que dar encontrar un saldo de lo que es el resultado de esa historia, pero podemos avanzar algunas cosas ya. Doctora Alafita, sin embargo, todavía se tardaron como un par de décadas, quizá en el finales de los 80, 90 se empezó a platicar de este vergonzoso acontecimiento, ¿no? Sí, fíjese usted que yo, cuando llegué a la Ciudad de México, tuve un primer contacto en un centro de investigación, de estudios del movimiento obrero, y de parte de la Secretaría del Trabajo me encomendaron una revisión, digamos, crítica del movimiento del 68. Justamente quien en ese momento era el secretario del Trabajo era el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Y pues bueno, yo era un muchacho recién egresado en esos años y pues desafortunadamente era un mundo de información para un recién egresado. Yo creo que la tarea era demasiado grande, pero de que hay información sistematizada, me parece que hay información sistematizada. Hoy los archivos están abiertos, yo creo que es tiempo de hacer una revisión para hacer señalamientos y encontrar una reconstrucción del proceso con muchos más elementos, más acercados a un estudio científico y bien fundado. Doctor Leopoldo Alafita, muchísimas gracias por compartir su experiencia de hace 47 años con su público, con el público del 88.9. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, para servirle. Gracias, hasta luego.
gracias al doctor Leopoldo Alafite, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Veracruzana. A él le tocó el problema aquí en Jalapa, cuando empezaban a capturar a los estudiantes.